nosotros también es muy importante compartir con todos los que estéis ahí, pues nuestras inquietudes, nuestra también experiencia y ver un poco pues cómo ir poco a poco afrontando esta situación tan increíble y dramática que de repente se nos ha venido encima a todos, ¿no? Entonces, bueno, yo en principio tenemos idea de ser muy interactivos, de que sobre todo sea muy práctico y pueda ir respondiendo a las preguntas que muchos de vosotros os estáis planteando desde hace unos días, desde que se decretó el sábado pasado el estado de alarma. Y sí que es cierto bueno, pues nosotros llevamos desde el viernes ya pasado, incluso antes de ya cuando se produjo el anuncio, pues prácticamente a 24 horas al día, 7 días a la semana, pues trabajando y eso nos ha dado ya un cierto bagaje y un conocimiento con respecto de lo que son las grandes inquietudes que todos tenemos. Entonces, insisto, queremos ser muy prácticos, hacer una pequeña exposición de los temas que nos parece a nosotros que pueden ser más relevantes o que estamos viendo que hay un nivel más de consulta y de duda por parte de las empresas y luego pues ir sobre todo pues dedicar una buena parte del espacio de esta reunión a todas vuestras dudas e inquietudes. Entonces, si os parece, podemos iniciar. Hemos pensado que como la parte, vamos a decir, laboral y la parte sobre todo de ERTES es un grado, tenéis todos muchísima inquietud, esta distinción entre fuerza mayor o causa productiva, en fin, todo esto lo vamos a dejar un poco para el segundo bloque. Hemos hecho cuatro grupos de cuestiones porque nosotros un poco en el entorno en que estamos, en el esquema que estamos trabajando con todas las empresas con las que trabajamos con nuestros clientes, es en un triple escenario, ¿no? O sea, y además por grado de prioridad. Grado de prioridad número 1 es todo el tema de salud en el trabajo, todo lo que tiene que ver con pues, las medidas de protección y control. Esta es la prioridad número 1, desde luego para todo el pueblo español en general y, por supuesto, para el gobierno y para las empresas. Prioridad número 1, la salud. La segunda prioridad, obviamente, es la continuidad a nivel laboral de todas las actividades de la empresa, ¿no? Es decir, cómo podemos hacer en este momento de parón, pues para que los daños derivados tanto para la propia empresa como para los trabajadores de la compañía se minimicen al máximo. Y el tercer bloque de temas que también vamos a mencionar y a comentar es todo el tema de continuidad, vamos a decir, desde el punto de vista financiero, porque es el gran susto que tenemos todos, ¿no? Que va a suceder durante las próximas semanas con este parón total de actividad, esta pérdida, vamos a decir, de ciclo y de flujo, vamos a decir, de cash y de actividad económica, ¿no? Entonces, bueno, vamos, si te parece, Pablo, pasamos ponemos en primer lugar la primera transparencia y en esa, si eres tan amable de compartirnoslo, Pablo, en esa primera transparencia vais a ver que hemos hecho 4 grandes bloques, los aspectos laborales generales que no afectan al tema de los ERTES todavía. Luego vamos a comentar un poco, esto va a correr a cargo de mi compañero José Antonio Merido, los aspectos fiscales que va a comentar un poco Pablo. Vamos a dar un poco un repaso general a los aspectos económicos entre Pablo y yo. Pablo Muñiz, que también está como panelista, y por último, pues un poco los aspectos mercantiles que van un poco más ya hacia el largo plazo. Entonces, si os parece, José Antonio, comenzamos un poco con estos aspectos laborales iniciales que todavía no tienen que ver directamente pues, con el tema de la suspensión de contratos y continuidad de los puestos de trabajo. Sí, hola, buenos días a todos. Bueno, como decía David, en primer lugar quiero agradecer a la Cámara esta oportunidad que nos habéis concedido para intentar aclarar un poco todas las dudas que se están suscitando con ocasión de la situación internacional. Y sin más, dicho esto, pues pasemos ya un poco a exponer estos aspectos laborales con carácter general, sin perjuicio de que más adelante hablaremos sobre la gran cuestión que ahora mismo es objeto de actualidad, que son los ERTES, y de responder un poco en la medida de lo posible. Sí. Te voy a pedir que no muevas mucho el micrófono y lo tengas sujeto porque se oye mal, como que se va moviendo. Gracias. Y os decía que sin perjuicio de que podamos responder en la medida de lo posible al final a todas las preguntas que se os dan. En cuanto a estos aspectos laborales generales, en principio tenemos que hacer referencia a la
pensión que se ha dado a los trabajadores con carácter general y un poco de modo configurable por parte de ellos de los derechos a que se adapten las jornadas de trabajo o incluso a que se reduzcan parcial o totalmente en aquellos casos en los que se tenga que conciliar con la necesidad del cuidado de personas dependientes o de hijos como consecuencia de la suspensión de las actividades escolares. Este derecho viene a ser, en definitiva, como os comentaba, algo que tiene que estar medianamente justificado, la petición de ese derecho y el alcance del mismo por parte del trabajador, pero viene a ser, en definitiva, una especie de permiso no retribuido. Cuando los trabajadores, el permiso sin sueldo, cuando los trabajadores necesiten quedarse en casa, no sea posible acudir a otras medidas, como puede ser la medida de teletrabajo o bueno, medidas, por ejemplo, pues, adaptación de medios técnicos, etcétera, pues iban a tener la posibilidad de acogerse a este derecho de adaptación de la jornada o incluso de reducción total o parcial de la jornada. Por otra parte tenemos todo lo que tiene que ver. Disculpa, José Antonio, ¿podrías coger el auricular, el micro y acercarlo un poquito más a la boca? Lo digo porque se oye un poco raro. Sí. ¿Me veis bien ahora? Quizá un poco mejor, sí. Sí. Muchas gracias. Os decía que, bueno, independientemente de este derecho de reducción o de adaptación de la jornada, también existe la posibilidad de implantar, en la medida de lo posible, que viene a ser una obligación también establecida por la norma, teletrabajo en aquellos aspectos o en aquellas empresas que sea posible. Y finalmente, en cuanto a estos aspectos generales, sí quería referirme un poco a una medida que también está suscitando mucho interés, que tiene que ver con la ayuda o con la prestación que se va a conceder a los trabajadores autónomos. Esta prestación, en principio, se puede solicitar siempre y cuando se haya cesado en la actividad. En el caso de que haya trabajadores, en el caso de que los autónomos tengan trabajadores, hay que haber planteado un ERTE. Ese ERTE tiene que haber sido aprobado por la autoridad laboral y tiene que afectar a la totalidad de la plantilla. Uno de los requisitos básicos para tener derecho a esta prestación de los autónomos es que se haya cesado en la actividad. Los requisitos que van a tener los autónomos para poder solicitar esta prestación van a ser básicamente que estén afiliados y en alta en la Seguridad Social. No es preciso que el trabajador autónomo se dé baja en su actividad, aunque la actividad del trabajador sí tiene que haber cesado. Tiene que encontrarse al corriente de pago en sus obligaciones con la Seguridad Social y en el caso de que no estuviera al corriente, puede ponerse al corriente, se le puede invitar al pago y puede ponerse al corriente. La actividad, como os decía, tiene que haberse visto suspendida o tiene que haber cesado, pero bien, se haya visto suspendida cuando se haya visto suspendida o en aquellos casos en los que se haya reducido la facturación en un 75% en relación a la facturación efectuada, la facturación media o promediada del último semestre, del semestre anterior. Como decía, si tienen trabajadores a su cargo, tiene que haber sido hecho un ERTE para la totalidad de la plantilla y además tiene que haber cesado la actividad. Y sí que es verdad que no se va a exigir en este caso un periodo de carencia mínima, un periodo de cotización, tener acreditado un periodo de cotización para tener derecho a esta prestación. La prestación, la cuantía de la prestación va a ser de un 70% de la base reguladora y si no se tiene el periodo de cotización o la carencia exigida, será un 70% de la base mínima de cotización, que en estos momentos son 944,35. En principio la medida se prevé, o la prestación se prevé por un plazo de un mes prorrogable en función de que se prorrogue también el estado de alarma. También hay que tener en cuenta que la prestación de esta prestación se entenderá como el tiempo que se activa esta prestación, se entenderá que ese tiempo se ha cotizado y no realizar los periodos de prestación por precedente. Estas son, a grandes rasgos, las líneas generales de esta ayuda o de esta prestación para los autónomos. Sí que es verdad que bueno, esto es una realidad cambiante. Ahora mismo parece que también se va a incluir dentro de esta prestación a los autónomos colaboradores, administradores o por módulos, pero todavía, a día de hoy, todavía no está clara. No está clara si se va a conceder esta prestación en qué términos para estos. Vale, venga, muchas gracias, José Antonio. Yo, en principio,
Como bien dice José Antonio, todo esto vamos a ir en los próximos días viendo aclaraciones. Luego, cuando pasemos a la parte de ERTES, por ejemplo, os vamos a comentar que ayer mismo hemos recibido a última hora del día el informe de la Abogacía General del Estado con las instrucciones para la interpretación de los ERES, por ejemplo, y de los ERTES, como instrucción a las direcciones generales de trabajo de las comunidades autónomas. Y sí que es cierto que todo esto lo que vamos a hacer es actualizarlo al día de hoy. Vamos a ir poco a poco, luego viendo cómo van el resto de los temas. Pablo, si te parece, vamos a hablar un poquito de los temas fiscales, a ver qué cosas más importantes quieres destacar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias a la Cámara por darnos esta oportunidad. Y sí, entrando directamente en la materia y en lo que respecta a los aspectos fiscales, pues lo cierto es que hubo un cierto grado de confusión al principio, porque el primer Real Decreto, como todos conoceréis, el Real Decreto en el que se anuncia el estado de alarma o se aprueba, iniciaba una suspensión de los procedimientos, anunciaba, perdón, una suspensión de los procedimientos administrativos cuyo alcance no quedaba muy claro. Posteriormente, el miércoles, con la publicación del Real Decreto de Medidas Económicas, se aclaró más este aspecto e incluso se corrigió la redacción inicial del Real Decreto del sábado para que quedase claro que los procedimientos administrativos en materia tributaria llevan un trato separado, ¿vale? Con lo cual, para mí la conclusión más relevante de toda esta evolución normativa que hemos sufrido en el tema del coronavirus es que no se suspenden los plazos de declaración y de autoliquidación, es decir, para el día 20 los que tengan declaración mensual, para hoy, los que tengan declaración mensual tendrán que, bueno, para el día 30 en realidad tendrán que presentar, si están en el régimen del sí, tendrán que presentar su declaración mensual. Siguen vigentes los plazos, por tanto, en nuestra opinión, de presentación de facturas en el sistema de suministro inmediato de información, en el sistema SI, ¿vale? Y bueno, incluso es importante en este caso porque, ya digo, había una duda inicial. El miércoles técnicamente había quedado bastante despejada, pero por si hubiera alguna duda, ayer mismo la agencia tributaria presentó, o publicó el típico listado de preguntas frecuentes en su página web, en donde aclara expresamente el tema de que las declaraciones, pues el plazo de declaración sigue vigente y también el plazo de ingreso, lógicamente, declaración va con ingreso, ¿vale? En materia de ingreso de deudas tributarias, sí que ha habido dos noticias, digamos. Una primera es que se ha ampliado para pequeñas y medianas empresas, es decir, para empresas que en el año 2019 han facturado menos de 6 millones de euros, se ha ampliado el ámbito de alcance, se ha ampliado levemente el ámbito de alcance de los aplazamientos sin garantía, los aplazamientos por debajo de 30.000 euros, ¿vale? Permitiendo incluir también en esos aplazamientos tanto IVA como retenciones, con lo cual, bueno, y se ha creado un procedimiento un poco más ágil para ese tipo de aplazamientos, ¿vale? Además, también en el tema de aplazamientos, en el tema de aplazamientos de pago, dentro de los procedimientos administrativos que sí han quedado suspendidos, ¿vale?, están incluidos los plazos de pago de cartas de pago que vencieran en estos días. Por ejemplo, nosotros tenemos el típico aplazamiento de deuda concedido en el que nos conceden 3 plazos: vencimiento 20 de febrero, 20 de marzo, 20 de abril. Bueno, pues el de 20 de marzo queda aplazada la obligación de pago durante el estado de alarma y se pospone para más adelante, ¿vale? Quedan aplazados también todos los plazos de contestación de requerimientos, trámites de audiencia en procedimientos de gestión, trámite de audiencia en procedimiento de inspección. Todos los demás plazos de trámite quedan aplazados, tanto los que vinieran de notificaciones realizadas antes de la entrada en vigor del estado de alarma y cuyo plazo de contestación, lógicamente, no hubiera vencido cuando entró en vigor el estado de alarma, como los que se notifican a partir de ahora. La experiencia nuestra, por lo menos la nuestra, sirva como pequeña muestra, es que no están notificando nada, también porque la agencia tributaria, sabéis que ha cerrado las oficinas y está en servicios mínimos y en teletrabajo. Entonces, realmente no están llegando notificaciones. Pero bueno, si llegaran, no habría obligación de contestarlas hasta transcurrida la suspensión de plazos que permite el Real Decreto. Bueno, yo creo que en la parte fiscal, y haciendo un resumen rápido y por supuesto luego sujeto a todas las dudas y preguntas que nos queráis hacer más adelante, está más o menos claro. Quizá, David, entraríamos ya en la parte de aspectos económicos.
Vale, pues mira, un poco ya entrando en la parte de aspectos económicos, os queríamos avanzar lo que está más o menos en marcha, ¿no? Realmente nos consta bueno, ha habido durante esta semana, pues lógicamente, pues el lunes y el martes todo el mundo estaba pues casi trasladando los equipos a su casa para poder teletrabajar en los casos de las empresas que tenemos el privilegio de poderlo hacer, como es nuestro caso, pero ya realmente, pues bueno, pues hemos podido ayer, sobre todo, y antes de ayer, ir viendo un poco cómo se está toda esta problemática de continuidad de negocio organizando desde el punto de vista del sistema financiero y de organización con el supervisor y con el Estado en general, ¿no? Entonces, bueno, ya en el decreto ley el sábado pasado se decretó dentro del propio decreto la ampliación de la línea ICO Thomas Cook, que es esta línea que se creó para bueno, pues dar apoyo a todas las empresas que se vieron afectadas por la quiebra de Thomas Cook del sector turístico hotelero, ¿no? Entonces, como ya la semana pasada, antes incluso de decretarse el estado de alarma, se produjo un colapso en el sector, sobre todo hotelero, porque hubo un montón de cancelaciones, etcétera, aunque ya estaba todo el tema del coronavirus en marcha, pues esta línea se ha habilitado desde el principio, ¿no? Entonces se ha dotado con una ampliación de crédito que la noticia que obviamente dirigido a las empresas de este sector, que ayer nos han comunicado desde las entidades financieras que ya está agotada. De las peticiones que han tenido esta semana, lógicamente el sector hotelero pues es el primero que ha empezado a hacer los planes de contingencia y prácticamente ha sido el martes o el miércoles cuando ha quedado agotada porque ya tenían un canal, ¿no? Luego también es cierto que el CESTE, a través o sea, el Estado a través de CESTE ha puesto en marcha también una línea de aseguramiento para las operaciones de exportación, que es también otro sector crítico. También parece que está funcionando adecuadamente por el feedback que tenemos de algunas de las empresas. Y luego lo que sí que es cierto es que todo el plan de choque financiero, toda esa inyección de liquidez que estamos todos esperando se produzca el sistema y que ya el propio gobierno anunció, sobre todo después del Consejo de Ministros del martes con el Real Decreto de Medidas Económicas, pues en este momento se está conformando un poco las noticias que tuvimos ayer. Y ahí, Jesús, si quieres tú apuntarme algo, puedes tener alguna novedad, es que en este momento ya los bancos están terminando de perfilar junto con el gobierno pues todo el sistema de garantías y contragarantías para la puesta en marcha de estas líneas a través del Instituto de Crédito Oficial y complementarias. Y se supone pues que la semana que viene estarán ya comercializándose pues todas las firmas de crédito. En este sentido, los bancos sí que también nos han transmitido una cierta tranquilidad cuando hemos contactado con ellos, en el sentido de que tienen todo el sistema operativo perfectamente en funcionamiento. Es cierto que además en el propio decreto ley de declaración de estado de alarma se exceptúa a los bancos para que puedan tener abiertas las oficinas y la gente pueda acudir, pero hoy por hoy yo calculo que la mayor parte de vosotros ya trabajáis en remoto con los bancos, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que el lunes, martes van a estar ya en comercialización. Está habiendo mucha actividad en el microcrédito, sobre todo para las microempresas, que son todas las que han visto decretado el cierre. Y en definitiva, y luego como noticia adicional, que también creo que, o pensamos que hoy el Gobierno de Cantabria nos va a anunciar también un plan de choque especial para la región, donde parece ser que se va a utilizar el ICAF como herramienta para ayudar en este momento de necesidades de financiación para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo. Jesús, no sé si en este punto quieres tú apuntar algo. No me... Sí, bueno, en principio, bueno, no tenemos mucha más información. Sí, estamos, por ejemplo, bueno, planificando para la semana que viene, junto a entidades bancarias, poder hacer un seminario parecido para que ellos puedan contar un poco, bueno, pues las líneas de apoyo que van a trabajar y poco más. En principio, y como sabes, tenemos ahora a las 11 una videoconferencia con el presidente del gobierno y, bueno, vamos a ver, bueno, pues qué nos cuentan y cualquier información sí que, bueno, pues la vamos nosotros publicando por redes y por mailing. Entonces, bueno, cualquier novedad. Y bueno, igual que pues comentábamos ayer, este seminario seguramente pues dentro de unos días puede que tengamos que actualizarlo.
Seguro, porque las cosas cambian a una velocidad frenética, desde luego. Bueno, por terminar, un poco otros aspectos, Pablo, si te parece, pues rápidamente, son temas que no urgen tanto, pero y luego ya si en ruegos y preguntas queréis plantear alguna duda concreta, Se las podemos. planteaba ya por ahí, he visto en alguna de las preguntas una cuestión sobre los plazos de formulación y aprobación, que están suspendidos efectivamente, lo que en principio no significa que no puedas formular cuentas, es decir, el que quiera voluntariamente podría formularlas. Lo que sí es cierto es que se nos han ampliado los plazos para formulación. Ojo, porque es importante que si formulamos, digamos, voluntariamente, luego los plazos de aprobación también se han retrasado, pero van en consonancia con la formulación. Es decir, si yo decido retrasar la formulación, tengo más plazo para aprobar las cuentas. Si formulo a 31 de marzo, tengo el plazo en principio ordinario, ¿vale? Con lo cual, bueno, eso manejarlo bien. Y luego un tema que puede llegar a tener su trascendencia y que iremos viendo cómo evoluciona, como dice David, en esa segunda batalla que todos vamos a tener después de que vayamos superando la parte laboral, que es el tema de financiero y demás, es el tema de los plazos del concurso a acreedores. Ahí se ha suspendido la obligación de presentar concurso voluntario si concurren las causas para ello, ¿vale? Hasta que se supere el estado de alarma y 2 meses más. Y también se ha establecido expresamente que no se tramitarán concursos necesarios, concursos solicitados a instancia de acreedor durante este plazo, ¿vale? Con lo cual, bueno, se establece ahí una medida de flexibilidad para que las compañías no tengan esa sensación de emergencia respecto a la adopción de medidas en el ámbito mercantil y concursal. Y yo creo que con esto, en principio, estaría esta parte, David, con lo que si quieres pasamos directamente a la parte de la que seguro que va a ser la parte estrella en cuanto a dudas y preguntas. Vamos a ver si las podemos resolver. Muy bien, gracias, Los ERTE. Pablo. Gracias, Pablo. Vamos a entonces con José Antonio Merino, a ver si hemos conseguido mejorar un poquito el sonido para que se le oiga mejor ahora. Y vamos un poco con el esquema del tema de los expedientes de regulación de empleo y el montonazo de dudas que hemos tenido que ir resolviendo poquito a poco, no solamente con los clientes, sino también con la administración. José Antonio. Bueno, espero que se me oiga bien. Si no es así, me lo comentáis, ¿de acuerdo? Mejor ahora, José. Muy bien, perfecto. Pues efectivamente, todo lo que tiene que ver con los ERTEs, los expedientes de regulación de empleo, parece ser que es la medida estrella o la medida que más dudas también ha generado en relación con las posibles medidas en el ámbito laboral derivadas de la declaración del estado de alarma. Aquí vamos a intentar ser un poco lo más esquemáticos y claros posibles. Si tenéis dudas, luego las respondemos. Mirad, tenemos que diferenciar, básicamente la gran diferencia es si estamos hablando de un ERTE derivado de causas de fuerza mayor o bien de un ERTE objetivo por causas técnicas, organizativas o de producción, que será la mayoría de los casos, o económicas. Lo primero que tenemos que tener claro es que empresas, si se ven abocadas a solicitar un expediente de regulación temporal de empleo, ¿qué empresas pueden acudir a los expedientes de fuerza mayor o bien a los otros expedientes? Y esto es importante porque los expedientes de fuerza mayor, las diferencias entre ambos tipos de expedientes son sustanciales. Básicamente, la primera diferencia es que los expedientes derivados de causas de fuerza mayor no tienen que ser negociados, consisten en una comunicación a la autoridad laboral exponiéndole que vas a tomar una medida de reducción de jornada o bien de suspensión de los contratos de todos o de parte de los trabajadores como consecuencia de esta causa de fuerza mayor. La autoridad laboral se va a limitar en el plazo máximo de 7 días a constatar si existe o no existe esa causa de fuerza mayor, y luego es la empresa la que tiene la potestad de ejecutar esa decisión de suspender los contratos o de reducir las jornadas. Entonces es una solicitud acompañada de un informe en el cual se acredita la causa de fuerza mayor que se alega y no tiene que pasar por todo lo que es el trámite de negociación con los trabajadores o con los representantes legales de los trabajadores. Como digo, la autoridad laboral se limita a constatar si hay o no hay causa. No entra a discutir nada de lo que tenga que ver con las medidas que se proponen o con el propio expediente. Bien, mientras que los expedientes, los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo objetivos, que el 90% en esta tesitura, el 95% serán por causa de producción,
esos expedientes tienen que iniciarse, tienen que negociarse y tienen que concluirse. Son más complejos en su tramitación, también son un poco más largos en cuanto al procedimiento para llevarlos a cabo, requieren más documentación y más información, pero lo que más importa quizá también en estos momentos, o lo que también es importante en estos momentos, es que los expedientes derivados de causa de fuerza mayor se han visto beneficiados, digamos, por la normativa aprobada por el Gobierno, se han visto beneficiados eximiendo a las empresas de la obligación de cotizar por la cuota patronal, la parte patronal, por los trabajadores afectados por el ERTE, siempre y cuando tengan menos de 50 trabajadores. En este caso, las empresas quedarían eximidas de la obligación de cotizar por los trabajadores. Si tienen más de 50 trabajadores, tendrían que cotizar el 25% de lo que venía. Lo que pasa es que también quiero señalaros que esta medida, este beneficio o exoneración de la cotización de los expedientes de fuerza mayor, se ve compensada de alguna manera o tiene una previsión en la propia normativa aprobada consistente que no se va a poder extinguir los contratos de los trabajadores afectados por los ERTE de fuerza mayor durante el plazo de 6 meses desde que acaben los expedientes. Es decir, hay un compromiso de mantener la contratación de esos trabajadores pues como contraprestación al hecho de que no se ha tenido que cotizar por ellos. Con lo cual, ahí queda esa obligación para quienes acojan estos expedientes de no poder despedir. Los ERTEs, estos ERTEs de fuerza mayor, son excepcionales y tienen esa ventaja económica porque de lo que se trata es de evitar que se tenga que acudir a los despidos. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Pero quizá lo más importante y lo que más dudas está generando en estos momentos es cuándo podemos acudir a un expediente de fuerza mayor o cuándo no podemos acudir a un expediente de fuerza mayor. Y aunque es cierto que han pasado días en los que la confusión y la incertidumbre ha sido amplia, parece que ya va sentándose pues con claridad cuál es el criterio, aunque bueno, todo esto, como hemos venido indicando, es algo que va cambiando en función de las circunstancias, pero a día de hoy parece que ya se va teniendo claro sobre cuál es el criterio para poder considerar que estamos ante un expediente de regulación temporal de empleo por causas de fuerza mayor. Si nos vamos al decreto por el cual se estableció el estado de alarma, en el artículo 22.1 de ese Real Decreto se establece claramente que la fuerza mayor tiene que ser causada directamente por parte de esta declaración de estado de alarma. O sea, tiene que haber una relación directa entre la situación, entre el ERTE y, pues bien, las decisiones tomadas en el propio Real Decreto o bien las decisiones que se toman por la autoridad. Lo que trato de deciros es que hay 4 supuestos claros en los cuales en principio sí existirá fuerza mayor. El primero de ellos viene vinculado directamente con la norma, con el Real Decreto que estableció el estado de alarma, todas aquellas actividades que vienen en el artículo 10 del Real Decreto con el que se establece el estado de alarma, o bien en el anexo que se contienen las actividades que son suspendidas directamente, por ejemplo, el comercio minorista, salvo las excepciones, o las actividades que son suspendidas directamente en ese Real Decreto de establecimiento del estado de alarma, todas esas actividades podrán acudir a un expediente de fuerza mayor. También pueden acudir a un expediente de fuerza mayor aquellas empresas que acrediten que se ha roto la cadena de suministros. Aquellas empresas que acrediten que no disponen de los suministros básicos para poder realizar la actividad. Tienen que acreditarlo, tienen que estar claramente acreditado que no tienen suministros esas empresas como para poder seguir trabajando con normalidad. Pensar, por ejemplo, en clínicas, etcétera, que necesiten, por ejemplo, pues mascarillas, guantes o material pues para protegerse en debidas condiciones, de acuerdo con la normativa de prevención de riesgos laborales, para protegerse los trabajadores respecto a un posible contagio. En estos momentos, si esas clínicas pueden acreditar que no se les están facilitando estas mascarillas, guantes, etcétera, podrían acogerse a un expediente de fuerza mayor.
También podrán acogerse a un expediente de fuerza mayor aquellas empresas que por un contagio o por una situación de aislamiento, en ambos casos decretados por la autoridad sanitaria, pues no dispongan de trabajadores. Si los trabajadores, la plantilla, se contagia y eso impide trabajar, también en estos casos se puede acudir a un expediente de fuerza mayor. Y finalmente se podrá acudir a un expediente de fuerza mayor basado en una causa de fuerza mayor en aquellos casos en los que la autoridad competente haya tomado una medida respecto de esos negocios. Si la autoridad sanitaria, en un momento dado, con las habilitaciones que tienen, gracias al estado de alarma, decreta el cierre de una empresa, por la razón que sea, también tendrían una causa para poder acudir a este expediente de fuerza mayor. Los expedientes de fuerza mayor, tanto unos como los otros, tanto los expedientes basados en causas productivas como los expedientes de fuerza mayor, sí que es verdad que se ha reducido el tiempo de tramitación. Básicamente, en los expedientes de fuerza mayor tendrá que comunicarse a la representación legal de los trabajadores que se va a iniciar el expediente, tendrá que formularse esa solicitud y a los trabajadores afectados tendrá que formularse una solicitud a la autoridad laboral acompañando esa comunicación a los representantes legales o a los trabajadores afectados, un pequeño informe indicando o acreditando junto con la documentación acreditativa que se ha iniciado que existe, que concurre la causa de fuerza mayor. En el plazo máximo de 7 días, la autoridad laboral tendrá que determinar si existe o no existe la causa. Hay un trámite intermedio que es el de la emisión de un informe por parte de la Inspección de Trabajo, pero este informe será preceptivo y teniendo en cuenta que se están presentando miles y miles de expedientes al mismo tiempo, es de suponer que las direcciones generales de trabajo no van a dar traslado a la Inspección de Trabajo de estos expedientes y que se van a limitar a comprobar si encaja dentro de alguno de los 4 del supuesto concreto, si encaja dentro de alguno de los 4 casos de fuerza mayor que os he explicado con anterioridad. Por contra, los expedientes basados en causas de fuerza, en causas de producción, ahí hay que dirigirse a los representantes legales de los trabajadores, o a los sindicatos más representativos del sector para que se nombre una comisión negociadora. Como máximo esa comisión será de 3 miembros, tendrá que nombrarse esa comisión en el plazo máximo de 5 días y a partir de ahí hay que darle toda la información del expediente, pues con la memoria justificativa, con la solicitud, con los trabajadores que van a ser afectados, con el calendario y el tipo de medidas que se está planteando, si es bien medidas de reducción de jornada o bien medidas de suspensión de contratos. Hay que dárselo a esa comisión negociadora de los trabajadores y tiene que abrirse un periodo de consultas que se ha reducido sustancialmente con esta norma. Ahora mismo tendrá que ser como máximo de 7 días el periodo de consultas. También es verdad que si existe un acuerdo el primer día a la hora de negociar con los representantes de los trabajadores, pues ese periodo de consultas quedaría reducido a un día. Entonces, siempre y cuando haya un cierto consenso, un cierto compromiso por parte de los representantes legales de los trabajadores o por los trabajadores de que esta situación y que los expedientes que se van a tramitar son precisamente ante una situación excepcional y para evitar despidos, pues se puede agilizar bastante lo que es la tramitación de estos expedientes, pero en caso contrario hay que tener en cuenta que al menos se podría tardar pues el plazo de los 7 días del periodo de consultas, más los 5 para nombrar a la comisión, más luego pues lo que conlleve remitir la información, hay que remitir las actas y demás para que tengamos el expediente aprobado. Sí que también es de destacar que la diferencia entre los expedientes de fuerza mayor y los expedientes por causas de producción, los expedientes de fuerza mayor tendrán su efecto desde el momento en el que concurre la causa, mientras que los otros serán desde el momento en que concluye el expediente. Es decir, si yo estoy presentando un expediente de fuerza mayor, un expediente de regulación temporal de empleo basado en fuerza mayor, porque me han cerrado la actividad el día 15, pues con independencia de que la autoridad laboral tarde X días en aceptarnos la causa o no, lo cierto es que la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada tendrá efectos desde el día que se produjo esa causa, desde que cerraron la actividad. Luego hay que tener en cuenta, en cuanto a la situación de los trabajadores, en principio también se les ha afectado, se les ha mejorado la situación
cuanto a las consecuencias derivadas de estos ERTEs, porque ahora mismo los trabajadores afectados por estos expedientes tendrán derecho a un 70% de la base reguladora del paro. Antes se tenía que acreditar un periodo de cotización y en el caso de que el expediente de fuerza mayor se haya tramitado un expediente de fuerza mayor, no se va a exigir para tener derecho a la percepción de esta prestación, el 70% de la base reguladora, no se va a exigir un periodo de cotización previo. Entonces, a grandes rasgos, esas son las diferencias entre ambos tipos de expedientes. Y luego, pues, si tenéis alguna pregunta o tenéis alguna duda, pues podemos verlo. Ahora. Sí, ya ha llegado alguna pregunta sobre el tema de fuerza mayor y cuándo se considera o cuándo no se considera fuerza mayor, que está claro que es uno de los grandes debates ahora mismo, ¿no? Os comento una cosita para todos los que estáis escuchando. En principio, bueno, pues ahora que empezaremos la ronda de preguntas, las podéis hacer a través del chat o tenéis todos una herramienta que se llama levantar la mano. Aquellos que cliquen en levantar la mano nos solicitan permiso para poder hablar oralmente. Entonces, no os preocupéis porque no se os oye a nadie, pero nosotros, al que haya levantado la mano, le podemos autorizar a entrar por micrófono y poder hablar y debatir la pregunta por si queréis hacer un diálogo directo. Que no, pues tenéis la herramienta o el chat abierto al público o el apartado de preguntas y respuestas en el que podéis lanzar la pregunta. Eso es. Como os comentaba también al principio con relación a este tema de los artes, que es de los que más preguntas hay, hemos tenido un poco para ratificar todo lo que nos ha estado explicando José Antonio con respecto de los cauces procedimentales, plazos, efectos de la retroacción en el caso de fuerza mayor, etcétera. Como os comentaba anoche, hemos recibido por fin el informe de la Abogacía General del Estado dando instrucciones de criterio interpretativo. Es verdad que no nos ha dado, pero no nos ha dado mucha más información de la que ya considerábamos que teníamos, pero sí que nos ha dado una cierta tranquilidad en ratificar que los criterios que estábamos aplicando ya desde el lunes, cuando hemos empezado con toda la tramitación de ERTES por fuerza mayor, pues eran los que veníamos sosteniendo que se iban a producir. Entonces, bueno, si os parece, empezamos un poquito con las preguntas. Yo creo, Jesús, que si para que no nos liemos nosotros, si te parece bastante tu paso, ¿no? Yo creo que Perfecto. Sí, lo hacemos así. No os preocupéis los que tenéis levantado la mano, que ya he visto que hay alguna mano levantada. Por orden, por aquello de justicia, vamos a ir lanzando las preguntas según han ido entrando por el chat y por la herramienta. Y no os preocupéis que a los que habéis levantado la mano os damos paso en un ratito. A ver, nos preguntan, por ejemplo, en el tema de un autónomo sin empleados, ¿debe de pagar la cuota en estos meses? ¿Se la van a cargar en cuenta? Y el tema de la ayuda de 700, ¿debe hacer algo? Es decir, ¿debe tramitar alguna solicitud? José Antonio. A ver, igual estamos perdiendo un poco la señal de José Antonio. ¿Hola? ¿Me oís? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Me oís? Sí. José, ¿te oímos? Sí, ¿me oís? Sí. En principio, sí que tiene que pagar la cuota. Lo que pasa es que ahí también yo he oído noticias contradictorias, porque en un principio se ha mantenido la obligación de pagar la cuota de autónomos, pero luego después que la ministra, al menos yo lo vi en una declaración, dijo que no se les iba a reclamar. Bueno, yo creo que los autónomos, efectivamente, pues no están contentos con la regulación con la regulación que se ha sacado en este decreto de medidas laborales y económicas. Es posible que con el paso de los días se adopte alguna medida respecto a los mismos, pero hoy por hoy José Antonio, mira, tiene la obligación de pagar la cuota. Si me permites un poco, yo creo que la pregunta va en el sentido de si va a tener derecho a beneficiarse de la prestación y de la suspensión del pago de cuota, aunque no tenga empleados. Nosotros obviamente entendemos que sí, siempre y cuando esté dentro de las actividades que, como hemos comentado, por mor del decreto ley, se han visto obligadas a cerrar.
Entonces tendrá que hacer la correspondiente solicitud y recibirá la prestación. Si es un autónomo que no esté en esas situaciones, como dice José Antonio, tenemos que esperar a ver si el gobierno arbitra medidas, porque sí que es cierto, ayer hemos oído unas declaraciones también del presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, y en fin, de que está habiendo una cierta presión por el tema de que parece que hay un ruido importante con respecto a la insuficiencia de las medidas para los autónomos. Pero ahora, a día de hoy, no tenemos habilitado nada más que para el caso de que se produzca el cierre, vamos a decir, gubernativo, el cierre que viene como consecuencia de que se ha decretado su cierre de actividad, como puede ser un comercio minorista o una peluquería, donde nosotros vemos que claramente se va a arbitrar, tengas empleados o no, claro. Muy bien. Otra pregunta. Preguntaban si para el plazo de formulación de las cuentas anuales se sigue manteniendo 31 de marzo o en este caso ese plazo sí se da por hecho. ¿Pablo? Sí, el plazo de formulación se ha ampliado. El plazo de formulación de cuentas se ha ampliado. Creo recordar de memoria, lo voy a verificar, que son 2 meses más. Tres meses más. 3 meses más, perdón, sí. Mira, y en la caso formulación por el Consejo son 3 meses a contar desde que finalice el plazo del estado de alarma, ¿vale? En cuanto a la auditoría, también se amplía el plazo. Si ya se han formulado, las cuentas anuales antes del 14 de marzo serán 2 meses a contar desde que finalice el estado de alarma. Es decir, el plazo de auditoría también queda prorrogado. Si no se han formulado, 2 meses a contar desde la formulación, obviamente. No se pueden auditar si no se han formulado, ¿vale? Y en la celebración de la Junta General, pues bueno, si no se ha convocado, pues 3 meses a contar desde que finalice el plazo de formulación de las cuentas. Queda también prorrogada la fecha de celebración de las juntas, y si ya se hubiera convocado, es el órgano de administración quien podrá modificar el lugar y la hora o revocar el acuerdo con antelación mínima de 48 horas en la página web, si dispone de ella habilitada para la publicación de anuncios a los socios o accionistas, o en el Boletín Oficial del Estado, si no dispusiese de ella. No sé si con este esquema más o menos te quedan claros los plazos a la persona que pregunta. Creo que sí, supongo que sí. En el caso, Jesús, un poco lo que comentábamos antes, que cualquier duda adicional a través del correo jtortosa@camaracantabria.com o info@glezco.com, pues respondemos cualquier duda o cualquier cuestión que finalizado el seminario no haya quedado suficientemente clara. Perfecto, muy bien, David. Otra pregunta, nos decía, ¿autónomo societario puede pedir el cese de actividad? Pues Antonio. Gran duda esta. Sí. O sea, lo que entiendo es que se pregunta si puede percibir la prestación. En principio sí. En principio sí. Y si cesa la actividad, efectivamente podría. Vale, perfecto. De todas formas, hay grandes dudas con esto y de una parte de las declaraciones de ayer de Lorenzo, del presidente de la Asociación de Autónomos, era en el sentido de que también los autónomos societarios estaban incluidos y que iba a haber alguna habilitación normativa expresamente para aclararlo. Pero de momento no está aclarado. Solamente estaría claro, como comentábamos antes, en el caso de cierre gubernativo. Es decir, de nuevo volvemos al listado de actividades que por fuerza mayor se han visto obligadas a cerrar, es decir, porque está prohibida su apertura al público, ¿no? Y entonces entendemos pues, que un comercio con un administrador autónomo societario que ha tramitado el ERTE de suspensión temporal de los contratos por fuerza mayor, pues con toda claridad se le va a ceder a la prestación. Pero no obstante, yo creo que es muy importante que sepamos que en los próximos días, horas, yo estoy convencido de que va a ser más pronto que tarde, va a haber aclaración con respecto de todas las medidas aplicables a los autónomos, tanto a nivel de subsidio como si hay o no distinción entre el autónomo societario, el autónomo no societario, etcétera. Muy bien. A ver, nos preguntan también, ¿administradores solidarios de una sociedad limitada, incluidos en el RETA, tienen derecho a la prestación por cese de actividad? Te he perdido ahora, Jesús. Sí, ¿se me oye? Es un poco la misma cuestión, Jesús, es la relativa a los autónomos societarios. Yo creo que es más o menos lo que acabamos de responder. Muy bien, yo perdonad porque yo en algunos casos me pierdo. Por supuesto. A ver, nos preguntaban también en el tema de teletrabajo y prevención de riesgos laborales, ¿es necesaria autoevaluación de riesgo
por parte de los trabajadores? Sí se plantea, cuando haya teletrabajo, sí se plantea, bueno, es un formulario de preguntas, una autoevaluación muy sencilla, pero en principio sí que debería hacerse. Lo que pasa es que quizás sea una de las cuestiones menos importantes en estos momentos, pero sí que se aporta en las medidas un formulario para autoevaluar los riesgos laborales derivados de tener que trabajar en casa. O sea, no se ha excepcionado esa obligación de cumplir también con la evaluación de riesgos cuando tienes que trabajar desde tu casa. Es algo bastante novedoso, pero sí que efectivamente hay una autoevaluación. Muy bien. Perfecto. Nos comentaban si un establecimiento hotelero puede solicitar un ERTE por fuerza mayor para todos los empleados con fecha de 15 de marzo. No, nuestro criterio es que no. Otra cosa será dentro de una semana, porque ayer por la noche los establecimientos hosteleros se les da el plazo de una semana para cerrar. Entonces, a día de hoy no es una actividad suspendida directamente ni clausurada directamente, por lo tanto, entendemos que no puede acogerse a un expediente por fuerza mayor. De hecho, los hoteles con los que nosotros trabajamos, todos tramitaron ERTE por causa productiva la semana pasada. Por eso les cayeron las reservas prácticamente a cero. Claro. Bueno, porque es cierto que ahora va a venir la causa de fuerza mayor sobrevenida con lo publicado ayer. Eso es. Los que no hubieran presentado ERTE por causas organizativas o tuvieran una parte de la plantilla, en el momento que se decreta su cierre, caen en la fuerza mayor con toda claridad. Preguntaban también, que yo creo que se ha quedado aclarada durante el seminario, pero decían en el tema de fuerza mayor, si una obra que sí están autorizadas, queda paralizada porque, supongamos, me estoy inventando, que está dentro, por ejemplo, de un hospital y se necesitan unos requerimientos adicionales para todos los trabajadores de medidas de seguridad que no se pueden proporcionar, ¿sería causa de fuerza mayor? Sí, yo entiendo que sí, entiendo que sí, pero en este caso la clave es acreditarlo. Exacto. Entonces ahí tiene que tener intervención el servicio de prevención ajeno que acredite que efectivamente no se está pudiendo trabajar. Perdona, José Antonio, que se está produciendo también pues que te llegue pues una orden de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, pero que te lo dejen por escrito, si no, no pares la obra, porque no tienes obligación de pararla. En ese momento, si te la han parado, porque pues imagínate que estás al lado, pues, no sé, se me ocurren 100.000 casos, el que acaba de poner Jesús de que estés trabajando en un hospital y tal, que te den por escrito la orden, porque es muy importante, si tienes esa orden y además así lo aclara el informe de la Abogacía General del Estado, si tienes una orden gubernativa de cierre, es fuerza mayor. Y obviamente, como ya ha explicado José Antonio antes, fuerza mayor tienes luego el derecho de acceder a la bonificación de las cotizaciones sociales, cosa que no sucede de momento, y esta nueva orden, en el de causas productivas, que es el general. Muy bien. Para un trabajador de una empresa de trabajo temporal, ¿habría algún tipo de medida especial que le vaya a favorecer en el caso de que se vaya al desempleo? No tenemos conocimiento de que se haya aprobado ninguna medida en ese sentido. Los trabajadores de empresa de trabajo temporal están en la misma condición que cualquier trabajador que trabaje por una empresa, pues no sé, de construcción, servicios. En general, que cualquier trabajador, que la medida sea el despido, porque realmente lo que se ha aprobado es una medida especial para los ERTEs de suspensión. Si hubiera despidos, pues es el régimen general. Muy bien. No os preocupéis, perdonad los que tenéis la mano levantada, que terminamos de leer y os doy paso. Nos dicen, si me acojo a despido de fuerza mayor y el contrato es temporal hasta 30 de junio, ¿estoy obligado a admitir a ese trabajador? Es decir, ¿se prolongará el contrato? No. Vamos a ver, los contratos, esta pregunta también, los contratos temporales que tengan un plazo de finalización, finalizarán en su plazo. Entonces, mientras estén en la plantilla, si la empresa se va a un ERTE, incluyen el ERTE por el plazo que le quede de contrato. Entonces, no hay ninguna diferencia. Antonio, pongamos un ejemplo práctico. Estamos en una causa de fuerza mayor porque somos pues un comercio al por menor de los que se han visto obligados a cerrar. En este caso, el día 14 hemos presentado un ERTE por fuerza mayor
y yo tengo un contrato o un trabajador con un contrato que finaliza porque es por causas, por necesidades de la producción, es un contrato temporal, finaliza el 30 de junio. Si el 30 de junio ha finalizado el estado de alarma, es decir, si, como inicialmente está previsto, dura estos 15 días, el 30 de junio sigue venciendo su contrato. Y si el estado de alarma continuara, imaginaros, después del 30 de junio, como dice José Antonio, ese trabajador causa baja el 30 de junio a los efectos. ¿Cuál es la diferencia para el trabajador? Pues que pasa de cobrar la prestación por desempleo por causa de suspensión del contrato a cobrarla, si tiene derecho a ello, por pasar a estar en situación de desempleo. Pero es fin de contrato claramente. Muy bien. Perfecto. Nos dicen, para una empresa de un volumen de ventas, de facturación menor a 6 millones de euros, en el caso del tema de aplazamiento de deudas, pero esta empresa forma parte de un grupo fiscal a efecto de impuestos de sociedades, ¿podría acogerse al aplazamiento de deudas? En principio parece que sí. La remisión la hace a volumen de facturación 6 millones de euros y aparentemente individual, al igual que ocurre con el IVA, que el volumen de facturación no se suma a efectos de grupo a la hora de determinar si eres gran empresa o no en la determinación del periodo de liquidación a efectos de IVA, ¿no? Con lo cual, aparentemente, con la remisión que hace es cifra de negocios individual, con lo cual sí, sería posible acogerse. Vale, nos preguntan, dice, para aclarar, ¿podéis confirmar que en el caso de un ERTE por causas económicas derivadas del coronavirus no hay descuento de la cuota patronal, pero tampoco está condicionado al mantenimiento del empleo de 6 meses? Sí, así es. Así es. Hay una disposición adicional sexta del Decreto Ley de Medidas Económicas que condiciona, esto es muy importante, que no sé si lo hemos dejado claramente reflejado. Es decir, en aquellos ERTEs de fuerza mayor, la condición para poder gozar de que eso hay que solicitarlo después, a la Seguridad Social en un expediente aparte. La bonificación de las cuotas de seguridad social está condicionada a que se mantenga el empleo, el mismo volumen de empleo que se tenía durante los 6 siguientes meses a la finalización del ERTE. Es decir, si tú desciendes el promedio de plantilla porque haces porque no vas a necesitar a toda la gente, vas a tener que regularizar la bonificación de cuotas que vas a tener durante el periodo de suspensión de los contratos durante el ERTE por fuerza mayor. Siempre solamente en el caso de fuerza mayor hasta este momento. No sabemos si en algún momento se va a plantear por parte del Gobierno extender la posibilidad de bonificar las cuotas de seguridad social a los expedientes de regulación temporal de empleo por causas productivas. Pero hoy por hoy solamente es para los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor en las condiciones que os hemos comentado. Son las actividades expresamente señaladas en el decreto ley o que hayan tenido una orden de cierre gubernativa. Muy bien, vamos a dar paso a las preguntas, a los espectadores que han levantado la mano. En este caso, pues tiene la palabra Paula Odriozola. Le doy paso a David, que está aquí conmigo. ¿Podéis acercaros, por favor? Voy. Buenos días a todos. Gracias. Hola. Gracias por la jornada, que está estupenda. Dos cuestiones. Yo creo que son detalles de la norma que no aparecen en el boletín. Una persona que no ha cotizado por cese de actividad en autónomos tiene derecho a cobrar ahora el cese de actividad. No dice nada el boletín y por tanto entendemos que sí, pero no ha cotizado en esa modalidad. En el caso de los ceses por fuerza mayor o por orden gubernativa, nosotros pensamos, como piensas tú, que sí. En el caso de que sean por otras causas las bajas de autónomos, yo no lo tengo tan claro. No se exige carencia mínima. No sé, para tener derecho a la prestación no se exige carencia, no se exige periodo de cotización. Yo no voy tanto a la carencia, sino en la cuota de autónomos se compone una de las partes que la mayor parte de muchos autónomos no tienen porque están en tarifa bonificada, es la parte de desempleo. Entonces, aun no habiendo cotizado, entendemos que sí pueden cobrar esa prestación si aparecen dentro de una de las actividades limitadas. O recordar también que en el caso de que el volumen de facturación sea inferior, 75% me parece que era, ¿no? Respecto a los 6 meses anteriores, también se tendría derecho a ello. Aun no habiendo cotizado en la modalidad de cese. Eso es.
En las primeras informaciones que estamos recibiendo de algunas mutuas con las que trabajamos, en particular de Mutua Montañesa, nos indican que sí, que también aunque no haya cobertura por cese de actividad. Y la siguiente cuestión, por nuestra parte, es la siguiente. La Ley de Procedimiento Administrativo estipula cómo se regulan los plazos, pero en esta situación están todavía apareciendo convocatorias de subvenciones, por ejemplo, de los gobiernos regionales, en concreto Cantabria, con fecha fin de plazo, suponemos, fuera del periodo de alarma, pues 30 de junio. Si un plazo finaliza después del fin del periodo de alarma, ¿se mantiene o se amplía? Todo el plazo que haya permanecido esta situación ha quedado suspendido. Pero si finaliza el día 30 de junio, el 1 de junio finalizó la alarma, ¿ese plazo se mantiene a 30 de junio o se ampliará tantos días como ha durado el periodo de alarma? Porque no está expresado en días, está expresado en fecha concreta. Sí, pero la forma de expresión del plazo es independiente del plazo otorgado. Entonces, de acuerdo con el Real Decreto, debería de ampliarse por los días que se haya suspendido. De manera automática. Perdona, José Antonio, de acuerdo con el Real Decreto, va a quedar automáticamente suspendido esos dies ad quo, que es como se llama jurídicamente. Es decir, cuando haya un plazo de vencimiento con fecha señalada, será prorrogado si están los 15 días, por ejemplo, que es lo que vamos a tener en vigor el estado de alarma, los 15 días siguientes, es decir, sería el 15 de julio. ¿No, José Antonio? Sí, eso es. Aunque esté marcado en fecha concreta, no en plazo corto. Independientemente de que se haya fijado en fecha concreta, el Real Decreto de estado de alarma lo que dice es que quedan suspendidos los plazos. Esos 15 días no se pueden perder. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente persona. En este caso tenemos a Moisés. A ver si se le habilita. Moisés Castro Porto. Hola, ¿me oís? Te oímos. Sí. Hola, buenos días. Bueno, yo soy el pesado de la pregunta de la obra, que aunque es por un caso concreto, pero la pregunta es extensible al caso general. Soy el decano del Colegio de Arquitectos y ayer tuvimos un pleno extraordinario de consejeros de toda España y el tema de las obras está siendo bastante preocupante, da muchos problemas. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona suspendió las obras. Muchas administraciones han suspendido las obras propias, han suspendido las obras en la vía pública y Barcelona simplemente, porque no tiene competencia ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas para suspender las obras, lo que ha hecho ha sido reescribir el texto del decreto diciendo que se prohíben las que no puedan cumplir las condiciones de seguridad y salud. Lo cual es una patata caliente para luego los contratistas y las empresas que son las que con los servicios de prevención, como habéis contestado muy bien, pues tienen que determinar si se pueden o no hacer en condiciones de seguridad para los trabajadores. Claro. Hay muchísimos casos en los que lo que pasa es que esas condiciones en la realidad son prácticamente incumplibles. Hay gente haciendo esfuerzos físicos durante periodos largos en sitios muy pequeñitos, confinados, imposible mantener distancias, no hay mascarillas disponibles ni EPI suficientes y el caso es que se van a empezar a contagiar la gente como chinches. Esto es muy importante. Mira, Abraham, y gracias por la pregunta porque la verdad que ayuda mucho a la reflexión. En el informe de la Abogacía del Estado se está hablando del tema de las obras, ¿vale? Y se está hablando en la línea que tú comentas, es decir, si no hay una orden expresa de una autoridad que no sabemos si es competente o no, porque en este momento la competencia es del gobierno central para todo. Sí. Eso es un poco la consecuencia del estado de alarma. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid también ha dictado una orden y entonces la policía local está parando en cuanto ve un obrero sin mascarilla, por ejemplo. Claro. Entonces, han intentado un poco como cambiar el peso de la prueba de modo que sea la empresa que quiere continuar la que demuestre que efectivamente cuenta con los medios de protección suficientes para que aquello se haga en orden. Yo la peor que me imagino es una obra de un ascensor en una comunidad de vecinos en la que la gente sigue viviendo, encima está enclaustrada,
y están los obreros para arriba y para abajo como la casa de Tócame Roque. Sí. De hecho, se ha producido, eso lo comentaron en la Junta de ayer, una obra en Madrid que han apedreado los vecinos a la cuadrilla de albañiles que se bajaban de la furgoneta, 10 que venían juntos desde Toledo, no sé dónde, y que venían allí a hacer la obra de la comunidad. Mira, nosotros pensamos que para el tema, porque claro, ahí la consecuencia con respecto a esto es decir, está claramente determinado por parte del propio decreto y aclarado por la Abogacía del Estado que las obras no se paran, ¿vale? Es decir, que se puede seguir construyendo. ¿Qué ocurre? Que ya no estamos hablando de que tú tengas, obviamente, ninguna empresa constructora ni ningún contratista tiene causa de fuerza mayor para un ERTE como consecuencia del decreto ley o del tema del coronavirus. Ahora, de lo que tú me estás apuntando hay dos cuestiones. Esto es una cuestión probatoria, es decir, lo que queda claro es que si tú, por eso yo os decía antes cuando hablábamos del tema de que haya que tengas por escrito una orden, es la mejor prueba, ¿no? Es decir, imagínate que la policía en esa obra llega y dice, usted tiene que detener la obra porque no tiene, póngamelo por escrito, ¿sabes? Y luego, con el tema de EPI se está viendo un problema gravísimo y es conocido por el Estado, que sería la segunda parte. Es decir, yo trataría, para acreditar fuerza mayor, trataría de que documentarlo de la forma que fuera. Es verdad que si, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ha publicado una orden o ha dictado un bando, tú tienes ahí una prueba. Pero si tú continúas trabajando porque crees que cumples con las medidas de seguridad, pues cuando llegue la policía que te dé una orden de detención, ¿sabes? O por lo menos acreditarlo, grabarlo en vídeo, no lo sé, de la forma que se pueda, para que luego si tú tienes que paralizar la actividad de la empresa, te puedas acoger al ERTE por fuerza mayor acreditando que te has visto obligado a cerrar por una autoridad, ¿no? Que sería la causa. Y luego el tema de los EPIs, que es un segundo planteamiento que viene en tu pregunta y que por eso joder, pues es muy interesante todo este enfoque. En el tema de los EPIs hay un problemón a nivel de toda España. EPIs son los elementos de protección individual, ¿no? Es decir, esto afecta fundamentalmente pues, a cualquier trabajador que trabaje, por ejemplo, en las obras o en una fábrica, etcétera, ¿no? Hay que dotarle, por prevención de riesgos laborales, con todos los elementos necesarios para cumplir. Y en este momento es muy importante dotarle de los elementos de protección individual que te protejan de cualquier elemento con respecto del coronavirus, ¿no? O sea, de poder llevar las mascarillas y los elementos de protección y las medidas de higiene, pues en la separación del metro, etcétera, ¿no? Entonces, en los EPIs, a nivel de toda España hay un problema porque, y además ayer nos comentaron en estas videoconferencias que ha mencionado antes Jesús que estamos teniendo con el gobierno, nos han comentado que efectivamente hay una prioridad ahora mismo y es dotar de EPIs a todo el sistema sanitario porque hay carencia de EPIs en el sistema sanitario, es decir, los médicos, las enfermeras, todo el personal no tienen elementos de protección tipo gafas, tipo mascarillas y tipo, sobre todo, ropas de recubrimiento para tratar a los enfermos. Y entonces la prioridad número uno del gobierno es dotarles a ellos. Y la segunda es dotar a las empresas de EPIs. Pero tú ahora mismo, si puedes acreditar que te han pedido bien tu servicio de prevención de riesgos o la autoridad te ha pedido dotar a tus trabajadores, en este caso en una obra, de EPIs, y puedes acreditar que no tienes suministro de EPIs, ahí tienes un elemento de fuerza mayor, y es que se ha roto la cadena de suministro para tú poder ejecutar el trabajo en la obra. Es complicado de probar, Abraham, yo lo entiendo, pero habría que poner todo en la carne en el asador para intentar probar que eso ha sido así, porque obviamente las consecuencias para la empresa, para el contratista, son completamente diferentes a nivel de costes, sobre todo en el tema de seguridad social y de automatismo y de rapidez en la tramitación del expediente de regulación temporal de empleo. No sé si con esto te he aclarado algo, Abraham. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Moisés. Vale, tenemos a Javier Guti. Vamos a darle paso. Hola, Javier. Hola. Sí, te oímos. Sí, se me había puesto en silencio yo solo. Hola, buenos días. Muy interesante todo esto que estáis comentando y muchas gracias por la charla. Yo tengo una pequeña duda, como autónomo que soy, bueno, tú lo sabes,
Jesús, Sí. pero porque hay una noticia en el ABC Economía de ayer que dice que Escrivá ha garantizado para los autónomos que podamos cobrar paro sin pagar la cuota, que es de lo primero que se habló antes, de las primeras cosas que se hablaron, de que los autónomos parecía como que sí tenían que seguir pagando la cuota. Y aquí hay una noticia de ayer por la tarde, que dice que no, que tendremos derecho a cobrar una cuota de 700, a cobrar una ayuda de casi 700 euros, 661, después concretan, y dejar de pagar la cuota y con los mismos requerimientos que el resto de cosas. O sea, que haya bajado los ingresos demostrados un 75% o por cese de actividad directamente. Que, por ejemplo, sería mi caso, porque, claro, yo siendo profesor de música autónomo, de repente ya no hay clases de música y vamos a estar así mucho tiempo, porque se prevé que después de que se reanuden las clases normales, nosotros todavía tardaremos en volver a echar a andar. Así que en este caso, por ejemplo, en el caso que yo os planteo, yo creo que se aplicaría perfectamente, ¿no? esta norma que han aprobado. José Antonio. Sí, no, yo te iba a decir, efectivamente, se están haciendo este tipo de anuncios. Esos anuncios se están haciendo, pero lo cierto es que tendrá que aprobarse. Entonces, es cierto que se ha anunciado ya que no iba a ir, los autónomos no iban a hacer de pagar las cuotas, pero en el decreto que se aprobó de medidas no existe esa previsión. Y entonces sí que es verdad que se ha publicado esa noticia y esas noticias están saliendo. Habrá que ver si en los próximos días se aprueba esa medida. Y luego, yo quería decir... En la última semana, para que os hagáis una idea, creo que han sido 3 o 4 días los que ha habido boletín ordinario y extraordinario. O sea, que puede ser que estemos hablando ahora y ya esté aprobado, porque esto cambia cada 5 minutos. Ya. Muy bien, pues nada, estaremos atentos. Perdonadme, sí que te quería aclarar una cosa en cuanto al tema de esta medida, esta prestación. En principio, esta prestación está prevista por un mes. Entonces, tampoco es una medida de la que se vayan a poder beneficiar los autónomos durante los próximos meses, salvo que cambie la norma o salvo que se amplíe. Muy bien, pues estaremos atentos a los boletines siguientes y ya os digo que seguramente tengamos que repetir este seminario dentro de unos días. Seguro que sí. Javi, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Sí, te quiero decir, Jesús, que para nosotros también es muy enriquecedor escuchar vuestra problemática, con lo cual la problemática de todo lo que estáis planteando, porque también nos ayuda un poco a enfocar nuestras acciones con la administración a nivel de aclaraciones y de solicitud de información. Sí, muy bien. David, creo que tenía otra pregunta más. A ver. David. ¿Podéis acceder? No, sí, ya estáis. Las preguntas que estaban en el texto ya son las que planteamos anteriormente. Perfecto. Pues hay otras 3 preguntas más en texto que nos dicen, por ejemplo, en el caso de un ERTE, para los contratos temporales que vencen en los próximos 3 meses, ¿se considera que no cumplen con el mantenimiento del empleo si se extinguen los mismos? No. Vamos a ver, el compromiso de mantenimiento del empleo al día de hoy está interpretado como que despidas a un trabajador y el despido no sea procedente. Es decir, le despidas por causas económicas, objetivas o por causas objetivas, o bien por un despido disciplinario improcedente. Eso sería vulnerar el compromiso de mantenimiento del empleo. Luego, si un contrato vence en una fecha determinada, no estás vulnerando el compromiso, porque el contrato tiene una fecha de vencimiento y concluye en la fecha en la que vence. Muy bien. Otra pregunta que había, en el caso creo que es la misma persona que había comentado el tema del hotel, dice, si el hotel ya ha cerrado en estos días por falta de actividad, dice, ¿se puede iniciar expediente de fuerza mayor actualmente o hay que esperar esos 7 días que van allá? Hay que esperar. Y mirad, no podemos confundir la pérdida de clientes o de pedidos con la pérdida de suministros. Todos aquellos negocios que no estén clausurados por el Real Decreto y que hayan perdido clientes, que hayan perdido negocio, esos tienen que ir por causas de producción. Para ir por fuerza mayor, o el negocio, la actividad ha sido suspendida o clausurada, o has perdido a tus suministradores y no puedes trabajar,
pueden ser suministradores de equipos de protección o suministradores de otros bienes. Si una fábrica necesita tornillos para hacer piezas y no le dan tornillos, se rompe la cadena de suministros y podría abrirse por puerta mayor. Pero la situación es, la diferencia es clara. Los negocios abiertos, pero que han perdido su actividad porque no tienen clientes, esos no pueden acudir a expedientes de puerta mayor. Entonces, en cuanto a los hoteles, tendrán que, o podrán acudir al expediente de fuerza mayor en el momento en el que estén clausurados, que será dentro de una semana. Muy bien, perfecto. Bueno, 2 preguntas más y cerramos, porque además tenemos videoconferencia a las 11 con Gobierno. En el caso, por ejemplo, nos preguntaban, creo que para Pablo, en el caso de tener que matricular un vehículo y actualmente no pueden pagar, o sea, no pueden realizar el impuesto municipal de vehículos porque el ayuntamiento no está operativo, ¿se podría matricular el vehículo y más tarde obtener el impuesto o directamente no se puede matricular el vehículo? Sí, además es una pregunta de un buen amigo. Lo que yo he comentado anteriormente, el mantenimiento de los plazos de ingreso está vinculado a la agencia tributaria estatal, que quizá no ha quedado claro, ¿vale? En este estado de las autonomías y de las municipalidades que tenemos, cada ayuntamiento y cada comunidad autónoma está haciendo un poco de su capa un sallo en este sentido. Por ejemplo, la Junta de Andalucía ha aplazado todos los plazos de pago de impuestos. Luego, la Comunidad Autónoma de Cantabria también ha anunciado que va a salir un decreto autonómico aplazando los plazos y en cada ayuntamiento también están procediendo de una manera diferente. En particular, en el Ayuntamiento de Santander, yo creo haber oído unas declaraciones de la alcaldesa diciendo que se iba a aplazar el pago de los impuestos, tal vez salvo el IBI, me suena haber oído. Con lo cual, que entiendo que el de circulación va a quedar aplazado, o sea, se va a alargar el plazo hasta después del estado de alarma. En todo caso, si no hubiera una medida del ayuntamiento aplazando el pago de impuestos y no lo pudiéramos pagar por imposibilidad, yo creo que la idea sería tratar después de acreditar fehacientemente o documentalmente que no se pudo pagar por imposibilidad, porque no funcionaba la plataforma del ayuntamiento o por la razón que fuera, ¿no? Pero ya digo que va a haber muchos ayuntamientos que probablemente van a adoptar esta medida de aplazar el pago de impuestos. Muy bien, pues la última pregunta y pasamos ya a la despedida. Nos preguntan si una empresa puede solicitar, o sea, qué tipo de información puede solicitar a sus trabajadores en relación al estado de salud, de si es procedente ahora o si el trabajador tiene la obligación de, si se encuentra mal, comunicarlo a la empresa por responsabilidad, etcétera. Ahí, si quieres, en principio es una interpretación, ¿eh? Lógicamente esto es un tema muy, muy específico de prevención, pero mira, lo que sí podemos decir es que con respecto de las medidas liberalizadoras, liberalizadoras del decreto, digo liberalizadoras, tanto del decreto ley como del decreto de medidas dinamizadoras de la economía, que fue después del martes, lo hemos tenido en miércoles, ya pierdo un poco la noción del tiempo. Lo que sí se habla es del levantamiento de las restricciones con respecto de la ley orgánica, bueno, de la ley de protección de datos y del Reglamento General de Protección de Datos Europeo en este momento de estado de alarma como consecuencia de la necesidad de precisamente poder recabar datos de salud de los trabajadores. Con lo cual, nosotros entendemos que la empresa tiene la responsabilidad de la protección de la salud de los trabajadores y, por lo tanto, los trabajadores tienen la obligación de informar. Y eso está dentro, por un lado, del poder de dirección del empresario, que está ahí, parece que a veces se nos olvida, sobre todo desde el punto de vista de algunas manifestaciones que vimos por parte de los sindicatos, el poder de dirección en una situación especialmente grave como la que estamos viviendo en estos días. Nosotros interpretamos que se tiene que ver reforzado, es decir, alguien tiene que tomar decisiones y el poder de dirección del empresario, en este caso, se tiene que ver reforzado y el trabajador tiene que informar, porque ya no es una cuestión de su salud propia, sino de la salud de sus compañeros de trabajo y del resto de los clientes, etcétera, de todo el mundo, ¿no? Entonces tienen que informar y, en cualquiera de los casos, con este levantamiento expreso que ha habido con respecto a las restricciones de recabar los datos de salud de los trabajadores, tanto por parte de la administración como por parte de las propias empresas. No sé si con eso he contestado. Sí, hay un que yo creo que más o menos lo has comentado, David, pero por dejarlo claro, hay un informe de la Agencia Española de Protección de Datos en este sentido. Sí, que desarrolla el contenido del decreto ley. Sí. Correcto, eso es. Perfecto. Pues nada, vamos a dar paso a Modesto Piñeiro, que es presidente de la Cámara de Comercio, que quiere
bueno, pues despedir la jornada y saludarnos a todos. Nada, simplemente a todos los espectadores, hemos estado 87 personas en algún momento y nada, agradeceros esta jornada. Por redes en la Cámara, las redes sociales de la Cámara o nuestro correo electrónico, pues os iremos informando de los siguientes seminarios. Y bueno, David comentaba que bueno, pues cualquier duda, pues nos podéis escribir a nuestros correos, tanto el de info@glezco.com como el de jtortosa@camaracantabria.com. Y damos paso a Modesto para que pueda despedir la jornada. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, pues nada más, será como conclusión a esta interesante jornada. Yo quería agradecer a Glezco, a David, a José Antonio y a Pablo su exposición de todas estas normas que nos están dictando desde el Gobierno y cómo aplicarlas y cómo pueden afectar a las empresas. También, por supuesto, quiero agradecer a todos los que os habéis sumado a esta teleconferencia, a esta jornada, que como acaba de decir Jesús, en momentos han sido 87 sus preguntas, y deciros que desde Cámara de Comercio vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando, organizando jornadas como estas. Como ya se ha dicho tanto por David como por Jesús, probablemente vamos a tener que hacer alguna jornada más adicional porque, como también ha quedado patente durante la jornada, continuamente y prácticamente todos los días tenemos una norma nueva o aclaratoria del Real Decreto y, por lo tanto, es importante que las empresas lo sepáis y desde ese punto de vista, tanto por parte de la Cámara de Comercio como Glezco, con quien venimos colaborando estrechamente, pues vamos a intentar hacerosla llegar a través de los diferentes medios, bien con jornadas como estas o bien a través, como acaba de decir Jesús, por los otros medios, ¿no? Y seguir diciendo a todas las empresas que la Cámara de Comercio, aunque presencialmente solo estamos abiertos para la emisión de certificados de origen para las empresas que exportan, el resto de actividades las seguimos realizando con normalidad a través de estos medios telemáticos. Por eso, mi enhorabuena, mi agradecimiento a Glezco, a toda la Cámara y a todos los que os habéis sumado a esta conferencia y deciros que nos tenéis a vuestra disposición y confiemos que esta situación tan difícil y complicada que nos está afectando a todas las empresas pues termine lo antes posible. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias, Modesto. Y bueno, pues David, si quieres decir, despedir por vuestra parte. Gracias a todos y oye, a vuestra disposición y si hay que repetirlo tantas veces como sea necesario. Muy enriquecedor también para nosotros. Gracias por vuestra aportación a todos. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos, mucho ánimo y nada, nos seguimos leyendo y viendo por aquí. Un abrazo fuerte. Gracias. Adiós. Gracias.